Hoy continuamos nuestro estudio. Continuamos, hermanos, hoy nuestro estudio del Sermón del Monte con la segunda parte del mensaje que iniciamos la semana pasada acerca de la última bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. La semana anterior argumentamos que la persecución del creyente es el resultado del odio de Satanás hacia Cristo. Dijimos que el creyente recibe esa animadversión, ese odio de Satanás hacia el Hijo de Dios, que ya no puede ser tropiezo para el Señor Jesucristo, entonces se vuelve tropiezo para lo que el Señor más ama, que es su iglesia. Él murió por su iglesia. Dijimos entonces que el creyente hereda esa rabia de Satanás. También dijimos que lo que Satanás hace para mal o busca efectuar para mal, el Señor lo transforma en bendición, lo convierte en bendición. Y la persecución del cristiano no es la excepción. La persecución del cristiano sirve para fortalecer su fe y para validarla. Sabemos que Satanás ha utilizado esta estrategia de persecución como una herramienta para debilitar la fe cristiana, para acabar con los cristianos, para acabar con la fe. Pero ¿qué ha pasado? Ha ocurrido realmente lo contrario. Antiguamente, lo hablamos un poquito la semana pasada, ni el poder del Imperio Romano pudo acabar con el cristianismo, y en nuestro día de los poderes más grandes que existen hoy, naciones como China o naciones como Irán, Corea del Norte, que son antagónicas al cristianismo, no han logrado ni lograrán exterminar la fe cristiana. ¿Por qué? Es simple, la razón es sencilla, es bíblica, porque el Señor lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No hay fuerza humana que pueda levantarse o fuerza satánica que pueda levantarse y exterminar la iglesia. La verdadera fe tiene un efecto multiplicador. Y si bien es cierto que a través de la historia muchas personas han pagado con su sangre, porque muchas personas han muerto por su fe en Cristo, también sabemos que esas persecuciones han generado multiplicación en muchos lugares, creyentes que se han multiplicado. Fue lo que pasó en la antigüedad, ¿cierto? Los judíos, los romanos, ellos pensaban que si exterminaban a los apóstoles, hasta ahí llegaba todo, se lograba contener la diseminación de las enseñanzas de Cristo. Y en una ocasión, vemos en el libro de los Hechos, que los apóstoles fueron arrestados. Está en Hechos 5. Fueron arrestados, fueron llevados ante la asamblea, ante el concilio. Les decían: ustedes tienen que callarse la boca, y ellos dijeron: no, nosotros no podemos hacer esto porque tenemos que obedecer a Cristo, al Señor, antes que a los hombres. Entonces, no sé si usted recuerda, se levantó Gamaliel, que era un maestro de la ley que había sido maestro de Pablo. Era un hombre obviamente muy influyente, y les dijo estas palabras. Escuchen el consejo. Les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo, escuche el consejo, que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Consejo bastante sabio. Tenía razón. Apenas iniciaba la persecución. Apenas iniciaba. Esto sucedió prácticamente 2000 años atrás. Empezaba la persecución. No había todavía padecido la muerte Esteban, el primer mártir de la iglesia, y Gamaliel supo dar un buen consejo. ¿Por qué? Escuche. Toda acción desarrollada en el nombre de Cristo tiene a Dios como respaldo. Todo lo que hacemos en el nombre de Cristo tiene a Dios como respaldo. Miremos un instante las palabras finales de Gamaliel. Si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. En otras palabras, no hay nada que ustedes puedan hacer para quebrantar el plan de Dios. Y luego les dice,
los anima y les dice, oigan, tengan cuidado, no sea que se hallen luchando contra Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Saulo cuando estaba en el camino de Damasco? Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Sí, o sea, hemos hablado que el que se mete con el cristiano, el que se mete con la iglesia, se mete con Cristo. O sea, que a los cristianos los persiguen, pero ¿qué es lo que sucede cuando los persiguen? Esa aflicción del cristiano es gasolina que enciende la llama en el corazón de otros creyentes. Por eso es que los apóstoles fueron martirizados todos, con excepción de Juan, pero el cristianismo se siguió expandiendo. La semana pasada lo dijimos y pusimos el ejemplo de China. 1949, aproximadamente 1 millón de cristianos. Al día de hoy, aproximadamente 100 millones. Hay gente que dice que son más de 100 millones. O sea que la persecución prueba la veracidad de la fe del creyente. Y piensen esto, cuando un cristiano está dispuesto a morir por la causa de Cristo, está dispuesto a sufrir por causa de Cristo, ¿qué es lo que sucede en otras personas? Se vigoriza la fe. Yo creo que la fe en ese aspecto es contagiosa. O sea, no estoy diciendo que una persona puede creer por ver a otra persona creer, no estoy diciendo eso. Pero cuando nosotros como creyentes vemos que hay gente que tiene una fe tremenda, eso lo fortalece a uno en su fe. De alguna manera es parte de lo que me pasa a mí con Jaime, que veo su fe. Veo esa fe de este hombre y las cosas que pasa y su manera de responder, y eso vigoriza mi fe. A eso me refiero. Entonces vamos a en esta mañana considerar la razón por la cual el Señor nos llama a alegrarnos en medio de la persecución, porque eso es lo que dice la bienaventuranza. En principio, como todas, parece no tener ningún sentido. Verso 10, eso lo vimos ya. Dice que son bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. La razón que da el verso 10 es porque de ellos es el reino de los cielos. Pero si vamos al verso 12, que es parte de lo que veremos hoy, tenemos una extensión de ese concepto. ¿Sí? Una extensión de la idea del concepto de que de ellos es el reino de los cielos. Vamos a profundizar un poquito sobre eso. Y vamos a ver por qué la persecución por causa de Cristo es causa de bendición. Pero antes de hacer eso, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¡Eso! ¡Bravo! Yo aplaudo a la iglesia. ¡Bravo! Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer por última vez en esta serie de mensajes las bienaventuranzas. Vamos a leer de Mateo capítulo 5, versos 3 al 12. Mateo 5, 3 al 12. Pararse tiene dos connotaciones interesantes, dos cosas interesantes. Número uno, lo más importante de todo es porque mostramos reverencia a la palabra de Dios. Pero hay una segunda que me estoy dando cuenta y es que se me despierta la gente. Eso está bueno. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues de ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Verso 12, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Por favor, tomemos asiento. Iniciamos entonces con el verso 11. Verso 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. La persecución puede tomar muchas formas. No solo la intimidación, las amenazas, la cárcel o la muerte, pero hay otras maneras en las que los creyentes, algunos creyentes pagan o pagamos el precio de nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Qué vemos en este verso 11? Vemos con claridad que hay insultos como parte de lo que es la persecución, los insultos y las acusaciones falsas. Esos son otra forma de agresión contra el creyente. Es cierto, algunos reciben las balas de un arma de fuego, otras personas reciben las balas de las palabras malintencionadas, que pueden hacer muchísimo daño. Las acusaciones falsas
son una manera muy rastrera de hacer daño al creyente. Muchas veces Satanás opta por tratar de dañar la reputación del cristiano, dañar el buen nombre del creyente. Y de hecho ese fue el motivo que motivó una cruenta persecución de los cristianos en el año 64. ¿Qué pasó? El maravilloso emperador Nerón le dio por culpar a los cristianos de incendiar la ciudad de Roma, los calumnió y esa calumnia los llevó a una persecución terrible. El punto es que acusar al creyente por causa de su fe de manera falsa es una estrategia, es una más de las estrategias del enemigo para dañar, para poner piedra de tropiezo al hombre de Dios. Les voy a poner un ejemplo de nuestro día. No sé si ustedes han oído hablar de un hombre que se llama Jack Phillips. Jack Phillips, en el año 2012, este hombre es un cristiano que vive en Colorado y es un, no sé cómo le decimos, un pastelero, un baker, un pastelero. ¿Sí? ¿Pastelero? Él tiene una pastelería. Y en el año 2012 se negó, esto muchos lo supieron, se negó de manera respetuosa a hacerle un pastel a un matrimonio gay que se iba a casar, para celebrar eso. Este caso se hizo muy famoso porque llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y en el año 2018 la Corte falló en favor de este hombre, de Jack Phillips. Pero imagínense lo que pasó meses después. O sea, ya en este punto llevaba del 12 al 18 en esta lucha. La Corte falla en favor de él y meses después lo llama una persona, otro cliente, pidiéndole hacer un pastel azul por fuera, rosado por dentro, porque esta persona quería celebrar su cambio de género. Qué coincidencia que escogió a este mismo hombre, ¿no? Obviamente este hombre se negó. ¿Qué pasó? Bueno, que el estado de Colorado lo acusó de violar la ley que prohíbe la discriminación. Y creo, si no estoy mal, que todavía está en esa batalla, después de pelear la otra. Esa es una muestra de persecución, hermano. Eso es una muestra de persecución en este país donde vivimos. Ahora, le voy a poner a pensar en esto. Piensa en esto. Si este hombre, Jack Phillips, es un infractor de la ley por negarse a utilizar sus habilidades para celebrar lo que Dios condena, es que eso es lo que no podemos perder de vista. Él se niega a utilizar su habilidad para celebrar lo que el Señor condena, y eso hace que sea un infractor de la ley. La pregunta que yo hago es esta: ¿usted cree que es insensato pensar que un día no tan lejano un pastor de una iglesia pueda ser penalizado por negarse a casar una pareja homosexual? Yo quiero decirle que eso va a pasar probablemente relativamente pronto. Puede pasar muy pronto. Ese día posiblemente va a llegar. Hace un tiempito les hablé de lo que sucede hoy en Canadá, que está pegado a nosotros, es nuestro vecino. Hoy existe una ley, escuche esto, que potencialmente puede llegar a penalizar a cualquier pastor o a cualquier iglesia que motive a un homosexual o a una persona transgénero a cambiar su vida, a que abandone esas prácticas y se conforme a la palabra de Dios. Hoy esa ley existe en el país vecino y tiene el potencial para llegar allá. Ya está la ley escrita, ya está. Ahora bien, hay otras formas de persecución en este país. Un miembro de nuestra iglesia, la semana pasada al término del servicio, se me acercó y me dijo que él tuvo presiones en su trabajo por hablar de Cristo. Su jefe le dijo: usted no puede hablar de Cristo. ¿Y sabe qué hizo él? Le dijo: no, lo siento, pero yo no puedo callarme. ¿Sabe qué le pasó? Hasta el día de hoy, el Señor Jesucristo lo ha respaldado en su trabajo. O sea que no podemos decir que porque no nos matan todavía no hay persecución. Sí hay persecución, claro que hay persecución. Lo que pasa es que hay diferentes formas de persecución. Ahora bien, estamos viviendo tiempos en los cuales lo bueno, ¿sí? Lo bueno es considerado malo y lo malo es considerado bueno. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías hace muchos años, 700 y pico de años antes de Cristo. 2700 años antes
de ahora, ¿sí? Hace 2700 años, dijo estas palabras, Isaías 50:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, hoy se penaliza a aquel que se niega a hacer un pastel para celebrar lo que el Señor condena. Hoy se penaliza la justicia y se celebra la iniquidad. Eso está pasando hoy. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora bien, si la persecución por causa de Cristo genera sufrimientos, como lo hemos visto, la pregunta es entonces, ¿cómo es posible que esto es causa de gozo? Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a enfocar en eso. ¿Por qué es gozo sufrir por Cristo? ¿Por qué es una causa de gozo sufrir por Cristo? Y la respuesta está en el verso 12 de nuestro pasaje de hoy. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Vamos entonces a considerar 3 puntos relativos al gozo que se genera en el creyente cuando éste sufre por causa de Cristo. Estos 3 puntos surgen del texto de este verso 12 de nuestro pasaje de hoy. El punto número 1 es el siguiente. Punto 1, el gozo es la actitud correcta del corazón ante la persecución. El gozo es la actitud correcta del corazón ante la persecución. ¿Qué es lo primero que vemos en el texto? 2 palabras. Regocíjense y alégrense. Es importante entender que no es una sugerencia. El Señor está hablando de una manera imperativa, está dando un mandato. Regocíjense y alégrense. El punto es: el creyente ha de regocijarse y alegrarse en medio de la aflicción por causa de su fe. Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan cuando les hablé de los apóstoles y el tema de Gamaliel? Bueno, en esa instancia, en ese mismo pasaje, cuando Gamaliel, este maestro de la ley, le dijo a los líderes religiosos que no los mataran porque los querían matar, ¿qué lo hicieron? No los mataron, pero los azotaron. Los azotaron y les dijeron: se van, pero les prohibimos que hablen en el nombre de Cristo. ¿Qué leemos en Hechos 5, el verso 41? Justo después. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, escuche, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los azotaron y ellos salieron regocijándose. Se gozaron los apóstoles porque padecieron sufrimiento a causa de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál era la causa del gozo? No creo que fuera el dolor de los azotes. O sea, no creo que digan, los azotaban y decían: ¡ay, qué rico que me azotaron! No. El gozo era producido porque a través de ese sufrimiento ellos estaban compartiendo en las aflicciones de Cristo. Estaban compartiendo, estaban tomando parte de las aflicciones del Señor. Y eso es lo que generaba gozo en ellos. El punto entonces, hermanos, es que si un hombre sufre persecución por causa de Cristo y ese hombre persevera, Jaime, poniendo su fe por encima de su aflicción, ese hombre es un creyente genuino. En el caso de los apóstoles, hermanos, ellos hubieran podido evitar los azotes. Lo único que tenían que hacer era decirles a estos individuos: sí, no vamos a decir nada más, tranquilos, nos vamos a callar la boca. No lo hicieron. Pudiesen haberlo hecho, pero para ellos no era una opción. No era una opción. ¿Por qué? Su gozo estaba fundamentado en saber que estos padecimientos validaban su fe. Validaban su fe. Mire lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:14. Él hace una conexión entre los insultos hacia el creyente con el gozo. Mire lo que dice. Dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, no por otras cosas, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Cuál es la actitud correcta del corazón ante la persecución? El gozo. ¿Por qué? Porque esa respuesta trae gloria a Dios. Cuando el cristiano sufre y el cristiano persevera y el cristiano se goza en su persecución,
esa actitud del corazón trae gloria a Dios. Y aquí lo dice Pedro, mientras los agresores blasfeman contra el Señor con sus palabras, porque acuérdense, atacar al creyente es atacar a Cristo. Los agresores blasfeman a Cristo con sus palabras. El gozo del creyente en la aflicción trae gozo al Señor, trae gloria al Señor, trae alegría al Señor. O sea que el Señor nos manda a regocijarnos en la aflicción, porque al soportarla glorificamos a Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, hermanos. Segundo punto con respecto al gozo del creyente en medio de la persecución por causa de Cristo. Punto número 2, muy importante: la esperanza de la vida eterna es fuente de gozo. La esperanza de la vida eterna es fuente de gozo. El estar asociados con Cristo era la causa del gozo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esa asociación con Cristo significa vida eterna. Lo voy a decir otra vez. Nuestra asociación con Cristo significa vida eterna. El creyente tiene vida eterna por su asociación con Cristo. Es la esperanza de la gloria venidera, la razón primordial del gozo del creyente. ¿De acuerdo? Amén. La semana anterior les hablé de un testimonio muy fuerte de una mujer, joven esta mujer. Yo después lo volví a ver con Paola. Una mujer joven que perdió a su esposo, una mujer cristiana del Medio Oriente, ¿se acuerda? Y ella hablaba con orgullo de su esposo, porque cuando iban a decapitar a su esposo y le dijeron niega a Cristo, él dijo, no lo voy a negar, córteme la cabeza porque no lo voy a negar. Entonces, hermanos, la pregunta que nosotros debemos hacernos, por favor, escúcheme. La pregunta que nosotros debemos hacernos es esta: ¿qué lleva a una persona? ¿Qué puede llevar a una persona a decir, córteme la cabeza? Yo sé que dejo una esposa y unos hijos pequeños. Este hombre tenía una esposa joven, creo que eran 4 hijos. Ahí aparecen en el video, niños chiquitos. Sé que dejo familiares, sé que dejo amigos, pero ¿sabe qué? Córteme la cabeza, porque a mi Señor no lo voy a negar. ¿Qué lleva a una persona a ese punto? Yo le quiero dar la respuesta. Primero viene de Dios, obviamente. Convicción. Esa es la palabra clave, convicción. La convicción plena de que Cristo realmente es el Hijo de Dios y que sus promesas realmente son dignas de crédito. La convicción de que esta vida no es nuestro destino final. La convicción de que cuando nuestros ojos cesan de ver por causa de la muerte, ¿qué pasa? Inmediatamente se abren en la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor, según 2 Corintios 5:8. Es esa promesa de la gloria futura la que permite que el creyente pueda decir, hágame lo que tenga que hacerme, pero a mi Señor no lo voy a negar. No lo voy a negar porque Él es fiel. No lo voy a negar porque ha ido a preparar un lugar para mí, pues en la casa del Padre hay muchos lugares. No lo voy a negar porque mi ciudadanía está en los cielos. Yo no soy ciudadano de este mundo, yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. No lo voy a negar porque Él lo dio todo por mí. No lo voy a negar porque Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No lo voy a negar porque Él venció la muerte y gracias a Él la muerte ya no tiene poder sobre mí. Pueden matar mi cuerpo, pero al hacerlo me están entregando para siempre en los brazos de mi Señor Jesucristo. Por eso y por mucho más, no lo voy a negar. Eso es convicción. ¿Se da cuenta por qué el cristianismo es mucho más que jugar a la iglesia? Escuche usted las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:18. Pablo era un hombre experimentado en sufrimientos. Este hombre sufrió.
Pero estos sufrimientos Él los pudo soportar porque tenía los ojos de su corazón puestos en Cristo Jesús, puestos en la eternidad. Mira lo que escribe. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Le voy a decir algo. Aquí seguro hay todo tipo de sufrimientos, de diferente índole, pero hay sufrimientos. Todos sufrimos de una o de otra forma. Le voy a decir esto. El dolor en este mundo, por más terrible, por más desgarrador que sea, se hace pequeño cuando lo comparamos con la gloria reservada para los hijos de Dios. Tener una perspectiva eterna de la vida es fundamental. El que se esté durmiendo, despiértese. Escúcheme. Tener una perspectiva eterna de la vida es fundamental. Hermanos, porque es lo que permite que los problemas no nos consuman. Es lo que permite que nuestras aflicciones no nos agobien. Nosotros podemos atravesar grandes dificultades. Pero si nosotros vemos todas esas dificultades a la luz de las promesas eternas, les aseguro, hermanos, que nuestros problemas se van a hacer más pequeños ante nuestros ojos. Y este principio es útil para enfrentar cualquier tipo de situación. Y obviamente también la persecución por causa del nombre de Cristo. Segunda de Corintios 4:17, nuevamente Pablo, mire lo que escribe. Dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Los que hemos conocido algo de la vida de Pablo, ¿usted cree que las aflicciones de Pablo eran leves y pasajeras? ¿Leves? Perdóneme. Persecución hasta que murió. ¿Cierto? Insultos, calumnias, naufragios, hambre, desnudez, cárcel, piedras. ¿Es esto leve? O sea, ¿esto es leve? ¿Es esto pasajero? ¿Una vida entera de sufrimientos prácticamente desde que conoció al Señor? La respuesta es sí, es leve, es pasajero a la luz de la eternidad. Un sufrimiento de 30, de 40, de 50 años es nada si se compara con la gloria, con la paz, con el gozo de estar en la presencia de Dios para siempre. Las torturas, las calumnias, los insultos son leves si se comparan con el peso, escuche, con la magnitud de la gloria eterna. Y aquí surge necesariamente una pregunta para todos nosotros. Para ustedes, para mí. Y esta es la pregunta del día. Hermano, ¿consideramos la eternidad? ¿Nosotros meditamos realmente en las promesas de Dios? Pregunto, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, ¿encontramos consuelo en saber que todo esto es pasajero? Porque tenemos una promesa de vida eterna. Y podemos decir junto con Pablo que son aflicciones leves y pasajeras. Toda aflicción en este mundo es leve y pasajera. Toda, si se considera la luz de la eternidad. Yo les he dicho, y lo dijimos la semana pasada, no es que deseemos la persecución. O sea, no creo que tampoco estemos como decir, Señor, trae persecución. No, pero también hemos argumentado esto. A medida que se va dando esta descomposición moral en nuestra sociedad, a medida que esta descomposición aumenta, hermanos, la oposición hacia nosotros los cristianos va a ir en aumento también. Eso es una realidad. Por favor, o sea, si usted es un cristiano, no piense que las cosas en ese aspecto van a mejorar. Moralmente, este mundo no va a mejorar. Podremos mejorar en otras cosas, pero no moralmente. La pregunta es esta entonces para nosotros como iglesia. ¿Cómo nos preparamos como iglesia para afrontar estas cosas?
¿Cómo nos preparamos? La respuesta es buscando más al Señor. Pero parte de buscar al Señor implica meditar en la eternidad, meditar en nuestra eternidad. Les voy a decir algo, escúchenme por favor. Hermanos, es necesario que vayamos desprendiéndonos de las ataduras de este mundo. Le voy a decir a qué me refiero. Yo no le estoy diciendo que ahora salga y regale el carro. No le estoy diciendo ahora que salga y regale su casa. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí le estoy diciendo que en lugar de que sus pensamientos estén consumidos por las cosas de este mundo, empiece a considerar la eternidad. Pregunto, ¿usted piensa en su muerte? ¿Usted entiende que a no ser que el Señor venga por su iglesia antes, usted y yo vamos a morir? ¿Usted ha pensado en eso? La pregunta que le hago es esta: ¿qué siente con respecto a la muerte? ¿Le da miedo? ¿Le da alegría? Es mi convicción que el creyente no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Es mi convicción que el creyente puede decir junto con Pablo que es mejor estar con él. Obviamente eso solo lo decía el Señor los tiempos. Pero es mejor estar con el Señor que estar acá. Esa es una realidad. Esa es una realidad. ¿Usted piensa en eso? ¿Qué tanto pensamos en la eternidad? ¿Vivimos pagando cuentas? ¿Vivimos haciendo planes? ¿Vivimos comprando cosas? ¿Trabajando? Está bien, todo esto es parte de la vida. Yo entiendo eso. Pero son cosas mundanas. Son cosas de este mundo. La pregunta entonces es esto. Quiero decirle que estas cosas nos ahogan. Nos ahogan en este país. ¿Por qué? Porque nosotros somos grandes consumidores de prácticamente todo lo que hay. Grandes consumidores de prácticamente todo lo que hay. ¿Cuál es el llamado sueño americano? ¿Cuál es el sueño americano? ¿Cuántas personas no vienen de nuestros países buscando el llamado sueño americano? El sueño americano es tener la casa de los sueños. El sueño americano es tener el automóvil del año, el éxito laboral, la jugosa cuenta bancaria. Escúcheme, yo no estoy diciendo que esas cosas en esencia son malas. Pero escuche lo que le voy a decir. El sueño americano ahoga el sueño celestial. Se lo voy a decir otra vez. El sueño americano ahoga el sueño celestial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿a qué horas, hermanos? ¿A qué horas nosotros nos vamos a sentar a pensar en la gloria eterna si estamos consumidos por este sistema? ¿A qué horas? ¿A qué horas vamos a considerar la eternidad? ¿A qué horas vamos a considerar nuestra vida? ¿A qué horas vamos a considerar que un día vamos a morir? Si nos la pasamos corriendo para tener más y más en general. No es malo trabajar duro. No es malo querer mejorar en la vida. No estoy diciendo eso. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Qué es lo que consume nuestros pensamientos? ¿Hay lugar en nuestros corazones? ¿Hay tiempo en nuestras vidas para detenernos y considerar las promesas eternas? ¿Por qué esto es importante? ¿Sabe por qué es importante, entre otras cosas? Porque es lo único que nos va a preparar para lo que pueda venir como iglesia. Y lo único que lo prepara a usted y a mí para las grandes aflicciones de la vida. Hay gente que una aflicción le destruye la vida. Hay gente que por perder un negocio prefiere suicidarse. Hay gente que por perder una casa prefiere quitarse la vida. Porque estas cosas consumen el corazón. ¿No dice el Señor que el afán de las riquezas es peligroso y el amor al dinero la raíz de todos los males? ¿Es malo el dinero? No, claro que no.
Es malo el amor al dinero. Eso es lo que es malísimo. Porque ahoga el sueño celestial y lo cambia por el sueño americano. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados con nuestros ojos puestos en las cosas de Dios, porque si mañana nosotros enfrentamos persecución como individuos y como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a reunir? ¿Adoraremos a Cristo pase lo que pase? ¿Qué tal si algún día alguien me dice, pastor, lo van a meter a la cárcel si usted casa a esta pareja del mismo sexo? Yo le voy a decir una cosa: si yo no considero las verdades eternas, cuando llegue ese momento, de pronto me da tembladera. Hay que considerar las verdades eternas. Es la única forma, hermanos. Ahí es la única forma. Todos tenemos que meditar en las promesas de vida eterna. ¿Por qué? Final del verso. Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Escuche eso, grande. Ustedes, yo cuando estaba escribiendo este mensaje y vi esa palabra grande, no sé, o sea, yo dije, ¿quién es grande, hermanos? O sea, ¿quién es grande? Cristo es grande, ¿cierto? Es el creador de todo lo visible y lo invisible. Él es grande. Y que el creador de todas las cosas llame algo grande, que el creador de todo describa algo como grande, es porque es grande, de verdad grande. Ese grande es muy significativo. En la inmensidad de Cristo, en esa infinita grandeza de su persona, hay algo que Él considera grande. ¿Sabe qué es? Nuestra recompensa en los cielos. A los ojos de Cristo, nuestra recompensa en los cielos es grande. No nos cabe en la mente la grandeza de estas cosas. No nos cabe en la mente la recompensa del creyente fiel. Veremos a Cristo cara a cara, ¿cierto? Lo hemos dicho, lo sabemos. Lo veremos cara a cara. Él será la manifestación del resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que en la ciudad eterna, en la nueva Jerusalén, no va a haber sol, no va a haber luna. ¿Por qué? Porque Cristo será su lumbrera. Pero si esto no fuera suficiente, todavía hay más. Habrá recompensas. Habrá recompensas que van más allá de la salvación. Y eso es bíblico. Es otro sermón, pero es bíblico. De alguna manera que no entendemos del todo, de manera plena. Va a haber distinciones, va a haber diferencias en la eternidad. Va a haber personas que van a recibir recompensas más valiosas, más recompensas que otras personas. Y es mi convicción, no está en la Biblia, pero es mi convicción que la sangre de los mártires, las personas que han sufrido la muerte por causa de Cristo, van a tener maravillosas recompensas. Dejémoslo ahí porque me emociono y eso ya es otro tema y se nos va el sermón para otro lado. Entremos al punto 3, el punto final, punto número 3, el ser contado entre los fieles hombres de Dios produce gozo. Punto 3, el ser contado entre los fieles hombres de Dios produce gozo. ¿Qué leemos? Ahora sí, en el final del verso, la parte final, dice que el gozo del creyente en la persecución está en parte fundamentado según el Señor, porque dice que así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Les dice, gócense, regocíjense, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo está argumentando que de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento sufrieron por el Dios de Israel, fueron perseguidos por causa de su asociación con el Dios de Israel, los cristianos son perseguidos por causa de Cristo. O sea que es un testimonio de la divinidad de Cristo. ¿Sí? Los profetas, dice Cristo, los profetas padecieron por Jehová y ustedes padecen por mí. Ahí el Señor se está poniendo a la par. Él mismo. El cristiano es bienaventurado porque es contado entre los hombres de Dios que han padecido afrenta por causa del Señor. Ya casi terminamos. Mire lo que dice Nehemías 9:26.
con respecto a la suerte que corrieron los profetas de Jehová. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas y escuche, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti. Jeremías 22, leemos también sobre la aflicción del profeta Jeremías, lo llamaban el profeta llorón. El profeta llorón de todo lo que sufría este hombre. En Jeremías 22 leemos sobre una aflicción que él recibió de manos de un sacerdote. Mire lo que dice, el sacerdote Pasur, dice, el sacerdote Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la parte superior de la puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Segunda de Crónicas 36, 16, leemos. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Cuál es el punto? El punto es que parte del gozo del creyente es ser comparado con estos hombres de Dios que en la antigüedad sufrieron y padecieron burlas, persecuciones, muerte por causa de Dios. Ser contados entre los hombres fieles que en medio de su aflicción sirvieron a Dios con corazones dispuestos, hermanos, es causa de gozo para el creyente en el Señor Jesucristo. Bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Que el Señor nos ayude a comprender que nuestros padecimientos por causa suya son razón para gozarnos. Que el Señor prepare nuestros corazones para enfrentar los tiempos que vengan. Que nuestras convicciones y nuestro compromiso con Cristo crezcan para que cualquier amenaza, para que cualquier tribulación refleje en nosotros la gloria de una fe verdadera. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu palabra santa, por tu palabra que es pura y es limpia y es digna de todo crédito, Señor. Damos gracias porque hoy hemos terminado esta sección de las bienaventuranzas. Gracias por todo lo que has hecho a través de estas semanas y por lo que vas a seguir haciendo, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer y a recordar que dichosos son los que padecen o padecemos aflicción por causa de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener convicción en nuestros corazones, una convicción inquebrantable, una convicción que surja de reconocer quién eres y de meditar, Señor, en la verdad de tus hermosas promesas eternas. Oro por esta iglesia. Continúa obrando en este ministerio, en cada hermano, en cada corazón. Confórmanos, Señor, cada día, cada vez más, según la imagen de tu Hijo Jesús. Amén.